¿Alguna vez sentiste que ciertos dolores, pruebas o personas en tu vida no son casualidad? En el budismo se enseña que todo lo que vives tiene una raíz kármica, y cuando tu alma comienza a sanar esas deudas antiguas, aparecen señales claras que revelan que estás cerrando ciclos de otras vidas. Quédate hasta el final, porque te mostraré 7 señales poderosas de que tu alma ya está liberando un karma pasado y avanzando hacia la iluminación. Antes de continuar, dime en los comentarios: yo estoy sanando mi karma. Así sabré que eres parte de los que buscan despertar. Señal 1. Sientes un cierre con personas de tu pasado. Cuando un karma está llegando a su punto de cierre, lo primero que comienza a cambiar es tu manera de mirar hacia atrás. Ya no hay necesidad de buscar justicia, de reclamar lo que no se dio o de repetir mentalmente las escenas de dolor una y otra vez. En lugar de eso, aparece una calma profunda, una serenidad que no nace de olvidar lo vivido, sino de trascenderlo. El budismo enseña que todo vínculo humano es un espejo del alma, y que cada persona que pasó por tu vida, incluso aquellas que te hicieron sufrir, en realidad fueron maestros disfrazados. Comprender esto es la llave que abre la puerta del perdón. El perdón en el budismo no es un acto de generosidad hacia el otro, sino un acto de liberación hacia uno mismo. No se trata de justificar lo injustificable ni de aceptar lo que estuvo mal, sino de dejar de cargar con el peso del resentimiento que te ata a ese pasado. Cuando tu alma comienza a sanar un karma antiguo, sientes que ya no necesitas mantener vivo el recuerdo del dolor, porque ese aprendizaje ya cumplió su propósito. Es como soltar una piedra pesada que llevabas en las manos. De pronto, descubres que puedes caminar más ligero. Otra señal clara de este cierre es que los recuerdos que antes te producían ira o tristeza, ahora se transforman en enseñanzas que miras con gratitud. Lo que alguna vez fue herida, se convierte en cicatriz luminosa que te recuerda tu evolución. En los sutras budistas se dice que, cuando la mente se aquieta, el enemigo se convierte en un aliado invisible, porque incluso aquellos que te lastimaron fueron parte de la ruta hacia tu despertar. Esa sensación de gratitud silenciosa es la prueba más evidente de que un karma ya no domina tu presente. Además, notarás que dejas de atraer el mismo tipo de personas o de situaciones tóxicas que antes parecían repetirse. Esto sucede porque el karma no es un castigo externo, sino una vibración interna. Cuando aprendes la lección, tu frecuencia cambia y ya no necesitas maestros disfrazados de verdugos. El alma que sana un karma deja de engancharse con lo destructivo y abre espacio para nuevas relaciones más conscientes y más alineadas con tu crecimiento espiritual. Finalmente, el cierre con personas del pasado no siempre implica reconciliación externa ni volver a hablar con ellas. Muchas veces es un cierre interno, silencioso, donde no se necesitan palabras ni encuentros. Simplemente un día despiertas y descubres que aquello ya no te afecta, que tu corazón está en paz. Ese silencio interior, esa ausencia de lucha, es el verdadero signo de que un ciclo kármico ha concluido y que tu alma ha dado un paso firme hacia la libertad. Señal 2. Tus pruebas de vida comienzan a repetirse con menos intensidad. En la enseñanza budista, la vida es como una escuela donde las lecciones se repiten hasta que son comprendidas. El karma funciona como un maestro paciente que, una y otra vez, te coloca frente a la misma situación hasta que logras verla desde un nivel más elevado de conciencia. Sin embargo, cuando el alma comienza a sanar un karma antiguo, esas pruebas dejan de ser golpes duros y empiezan a presentarse de manera más suave, como si fueran recordatorios en lugar de castigos. Esta transición es una señal clara de que el aprendizaje ha sido asimilado y que el sufrimiento ya no es necesario para crecer. Al principio de un karma, la repetición suele sentirse como un ciclo sin salida. Las mismas personas, los mismos conflictos, los mismos finales dolorosos. Pero cuando has trabajado en tu interior y has cultivado sabiduría, la vida ya no necesita mostrarte esas lecciones con tanta crudeza. Lo que antes era un choque, ahora puede aparecer como una simple incomodidad que te invita a reflexionar. Lo que antes era un grito,
ahora es apenas un susurro. Esto es exactamente lo que significa la disipación del karma. La energía densa va perdiendo fuerza y la vibración se va purificando. La tradición budista explica que el karma no es algo fijo ni inmutable, sino dinámico, cambiante, como el agua que se adapta al cauce. Por eso, si logras modificar tu manera de reaccionar ante la vida, también cambias la forma en que el karma se presenta. Cuando respondes con compasión en vez de con rabia, con paciencia en lugar de ansiedad, la vida ya no necesita golpearte para enseñarte. La prueba llega igual, pero se siente más ligera, porque lo esencial ya lo has comprendido, que todo lo que ocurre afuera refleja lo que debes transformar dentro de ti. También notarás que cada repetición se convierte en oportunidad de practicar la maestría espiritual. Si antes una crítica te desarmaba y te hacía reaccionar con enojo, ahora quizá la recibes con serenidad, entendiendo que no define tu valor. Si antes un rechazo te hundía en la tristeza, ahora lo asumes como parte natural del camino, sin dramatizarlo. Este cambio en la manera de vivir las pruebas es la evidencia de que el karma ya no es dueño de ti, sino que se ha convertido en un campo de entrenamiento para tu despertar interior. Cuando el alma sana un karma, aparece una sensación de confianza profunda en la vida. Aunque las pruebas no desaparecen, ya no las ves como enemigos, sino como señales que guían tu evolución. Comprendes que no hay errores, solo lecciones. Y en esa aceptación, la vida deja de sentirse como un castigo y empieza a vivirse como un viaje de liberación. Ese cambio de perspectiva es, quizás, la prueba más luminosa de que el karma se está disolviendo y de que tu espíritu está alcanzando un nivel más alto de conciencia. Señal 3. Empiezas a sentir compasión por quien antes juzgabas. La compasión es una de las virtudes más elevadas dentro del budismo, porque implica mirar al otro no desde la mente que clasifica, sino desde el corazón que comprende. Cuando empiezas a sentir compasión hacia quien antes juzgabas, se abre un puente interior que conecta tu dolor con el suyo. Ya no ves a esa persona como un enemigo o como alguien que vino a dañarte, sino como un ser humano atrapado también en sus propios karmas, luchando con sus propias sombras y limitaciones. Esa visión surge cuando tu alma comienza a recordar que todos compartimos el mismo camino de aprendizaje, aunque lo recorramos con tropiezos diferentes. El maestro Buda enseñaba que el resentimiento es como sostener un carbón encendido esperando que el otro se queme. Al final, solo uno mismo queda herido. Cuando dejas de juzgar y transformas la herida en compasión, el carbón se apaga y tu energía vital se libera. En ese instante, el karma deja de repetirse, porque ya no alimentas el ciclo con rabia ni con deseo de venganza. La compasión es el fuego que transmuta, es la medicina que sana, es el bálsamo que disuelve el veneno de vidas enteras. Notar que surge en ti un pensamiento de ternura o de comprensión hacia alguien que antes criticabas es un signo inequívoco de que tu alma ha alcanzado una frecuencia más alta. Es como si dentro de ti apareciera un nuevo lente para mirar al mundo. Ya no el lente de la herida, sino el de la sabiduría. La compasión no significa justificar lo injusto, sino comprender que todo acto doloroso proviene de la ignorancia o del sufrimiento del otro. Y cuando puedes ver ese sufrimiento, surge en ti el deseo de aliviar, no de condenar. En la tradición budista, se dice que cada ser que cruza nuestro camino es un espejo que nos muestra algo de nosotros mismos. Así, quien antes te hirió era en realidad un maestro disfrazado, encargado de enseñarte una lección que tu alma había pactado aprender. Comprender esto despierta la gratitud oculta detrás del dolor. Agradeces porque gracias a esa experiencia tu corazón se expandió, tu conciencia se elevó y tu karma empezó a disolverse. Donde antes había resentimiento, ahora florece sabiduría. Finalmente, la compasión hacia quienes antes juzgabas se convierte en un portal. Te das cuenta de que en lugar de reaccionar con ira, puedes responder con ecuanimidad. En lugar de cerrar tu corazón, puedes abrirlo aún más. Este cambio es profundo,
porque el alma empieza a vibrar en la energía del perdón, que no es un acto mental, sino un estado del ser. Ese estado de compasión sostenida es la prueba de que ya no necesitas repetir ciertas lecciones, porque la herida se transformó en enseñanza y el juicio en misericordia. Señal 4. Desapego hacia lo que antes te ataba. En el budismo, uno de los mayores obstáculos para la liberación es el apego. Apego a las personas, a los objetos, a los recuerdos o incluso a las ideas que construimos sobre nosotros mismos. Cuando tu alma empieza a sanar un karma antiguo, sucede algo sorprendente. Lo que antes te parecía imposible de soltar, de repente se vuelve ligero, como si las cadenas invisibles se hubieran desgastado solas con el paso del tiempo. Ese desapego no surge de un esfuerzo forzado, sino de una madurez espiritual que tu alma alcanzó después de muchas vidas. El apego es la raíz del sufrimiento, decía el Buda. Y cuando notas que puedes mirar a una persona que antes te obsesionaba, o un lugar que antes te retenía, con una sensación de paz y libertad, significa que tu karma ya cumplió su ciclo. Es como despertar de un sueño en el que estabas atrapado. La fuerza que te ataba se disuelve y descubres que nunca fuiste esclavo, solo estabas dormido en la ilusión del apego. Ese despertar es uno de los signos más claros de evolución interior. El desapego no significa frialdad ni indiferencia, sino un amor más puro y consciente. Cuando ya no necesitas poseer ni controlar, el amor se convierte en libertad. Puedes seguir amando profundamente a alguien, pero sin miedo a perderlo. Puedes seguir disfrutando de un lugar o de un objeto, pero sin sentir que tu vida depende de ello. Ese es el verdadero desapego. La capacidad de disfrutar sin aferrarte, de vivir sin cargar, de sostener con la mano abierta en lugar de con el puño cerrado. En muchas ocasiones, el desapego llega acompañado de dolor físico o emocional, porque soltar implica atravesar un vacío. El cuerpo, que también guarda memorias kármicas, puede manifestar ese proceso en forma de cansancio, pesadez en el pecho o dolores inexplicables. Pero cuando eliges soltar, ese dolor comienza a transformarse en ligereza, como si el cuerpo mismo agradeciera la liberación de cargas antiguas. El desapego, entonces, no solo limpia tu alma, sino también tu biología. Y lo más importante, el desapego abre espacio para lo nuevo. Mientras estés atado a lo viejo, no podrás recibir lo que el universo tiene preparado para ti. Por eso, cuando tu alma empieza a sanar un karma antiguo, el desapego aparece como señal inequívoca de que estás listo para recibir nuevas bendiciones. Ya no eres esclavo de lo que pasó, ni de lo que perdiste, ni de lo que temes perder. Te conviertes en un río que fluye, en un viajero que avanza, en un ser que camina más liviano hacia su despertar. Señal 5. Recuerdos o sueños extraños con sensación de alivio. Los sueños han sido considerados, dentro del budismo y muchas tradiciones espirituales, como ventanas del alma que se abren en momentos de transición. Cuando el karma comienza a disolverse, la mente ya no necesita sostener recuerdos dolorosos ni ataduras invisibles. Por eso, es común experimentar sueños donde aparecen escenarios antiguos, paisajes desconocidos o incluso civilizaciones que jamás hemos visto en esta vida. El alma, al liberarse, nos muestra esas memorias para que comprendamos que todo lo vivido tenía un propósito y que ya no necesitamos cargarlo. Es un proceso de purificación silenciosa, donde el inconsciente actúa como un espejo del despertar. En algunos casos, los sueños no son simples imágenes, sino experiencias tan vívidas que parecen reales. La persona puede verse atravesando una muerte simbólica, soltando objetos pesados o despidiéndose de seres que no reconoce conscientemente. El budismo enseña que estas imágenes son representaciones de ciclos que están llegando a su fin. La sensación de alivio al despertar es la confirmación de que ese karma ya se ha resuelto en un plano sutil. Es como si el alma respirara profundamente después de siglos de esfuerzo, permitiéndonos experimentar la ligereza de haber soltado algo que ni siquiera sabíamos que estaba presente.
El maestro budista Tarzan Tulku decía que los sueños son mensajes de la mente profunda, recordándonos que no somos solamente este cuerpo, ni este momento, sino una cadena de experiencias interconectadas. Soñar con muertes simbólicas no es un mal augurio, sino una señal de renacimiento espiritual. Es la oportunidad de dejar atrás identidades caducas, emociones atascadas y apegos que ya cumplieron su función. En el budismo, la muerte siempre es vista como transformación, y cuando la mente nos la presenta en un sueño, significa que estamos listos para renacer a un nivel más elevado de conciencia. El alivio que se siente al despertar es fundamental en esta señal. No es un simple descanso físico, sino una paz que viene desde lo más profundo del ser. Esa calma es la confirmación de que el alma cerró un capítulo y dejó de luchar con cadenas invisibles. Muchas personas, tras este tipo de sueños, notan que su vida cotidiana cambia sutilmente. Las relaciones pesadas se disuelven, las preocupaciones parecen menos densas y hasta el cuerpo se siente más liviano. Todo esto refleja que, en el plano espiritual, el karma se ha transformado y que estamos caminando hacia un estado más libre y consciente. El budismo nos recuerda que nada ocurre por azar. Si recibes este tipo de sueños, no los ignores. Escríbelos, medita sobre ellos y agradéceles el mensaje. Son señales de que tu alma está sanando y que las deudas kármicas ya no te retienen en la misma rueda del sufrimiento. Verás que cada símbolo onírico, por más extraño que parezca, lleva consigo una enseñanza. Y si al abrir los ojos sientes que algo dentro de ti se alivió, es porque has logrado cerrar un ciclo de vidas pasadas. Ese alivio es un regalo del Dharma, la certeza de que la liberación está más cerca. Señal 6. Dolor físico sin causa aparente. En el camino espiritual budista se enseña que el cuerpo no es solamente una máquina biológica, sino un vehículo de la conciencia, un espacio sagrado donde se almacenan no solo experiencias de esta vida, sino también resonancias de vidas pasadas. Cuando un karma antiguo comienza a disolverse, muchas veces el alma utiliza el cuerpo como escenario de liberación. Así surgen dolores físicos que no tienen causa médica aparente, molestias que ningún examen logra explicar, pero que no son un castigo, sino una forma de limpieza interna. En ese momento, el dolor no es un enemigo, sino un maestro silencioso que muestra que algo profundo está saliendo a la superficie para ser sanado. El Buda enseñaba que en el cuerpo está el origen del sufrimiento, pero también en el cuerpo está la llave de la liberación. Cada tensión, cada punzada de dolor puede ser vista como una huella kármica que comienza a abrirse para dejar escapar su energía atrapada. Por eso, cuando aparecen estos síntomas, el practicante consciente no se desespera, sino que los observa con atención plena, entendiendo que lo que duele no es solo músculo o hueso, sino memoria energética que estaba guardada desde hace mucho tiempo. En ese instante, el cuerpo se convierte en un puente entre lo invisible y lo visible, entre el karma y la liberación. Muchos meditadores a lo largo de los siglos han relatado cómo, después de largas prácticas de purificación, sentían dolores repentinos en distintas partes de su cuerpo. Una presión en el pecho, un ardor en la espalda, un peso en las piernas. Sin embargo, tras atravesar estas molestias con paciencia, aparecía una sensación de ligereza y paz interior que jamás habían sentido antes. El dolor, entonces, se entiende como un signo de transición, como una nube oscura que anuncia la llegada del sol. No es un obstáculo, es una confirmación de que el karma denso está abandonando el templo de la carne. El budismo también enseña que todo dolor tiene un mensaje. Si aparece en el pecho, puede estar relacionado con viejas tristezas no lloradas. Si surge en la espalda, tal vez es el peso de responsabilidades kármicas. Si se siente en las piernas, quizás son caminos que no se recorrieron en vidas anteriores y que ahora se cierran definitivamente. Señal 7. Atraes experiencias y personas más ligeras. Cuando un practicante budista
ha trabajado profundamente en su propio camino espiritual, en la comprensión de la impermanencia y en el desapego de los deseos que atan al sufrimiento, algo comienza a suceder de manera natural. El entorno empieza a reflejar el cambio interno. En la enseñanza del Buda se dice que todo lo que aparece en nuestra vida es una proyección de nuestra mente, como un espejo que muestra lo que llevamos dentro. Por eso, cuando una persona ha disuelto buena parte de su carga kármica, deja de atraer constantemente pruebas pesadas, relaciones de conflicto o experiencias que parecen interminables cadenas de dolor. En su lugar, empiezan a manifestarse vínculos más amables, oportunidades más limpias y encuentros que parecen guiados por una corriente invisible de compasión y entendimiento. Este cambio no es producto de la suerte, sino de una transformación vibracional y espiritual. El karma no es un castigo externo que alguien dicta desde fuera, sino el eco natural de nuestras acciones, palabras y pensamientos. Cuando la mente está cargada de resentimiento, miedo y deseo descontrolado, inevitablemente atraemos a nuestro alrededor energías similares, personas que reflejan esas sombras internas y experiencias que actúan como maestros dolorosos. La atracción de personas más ligeras también tiene un profundo valor pedagógico. No significa que el universo nos premie por portarnos bien, sino que la mente ya no necesita ciertas lecciones que antes se repetían. En la tradición budista, los vínculos son vistos como espejos de nuestro aprendizaje interior. Si antes atraías constantemente engaños, desconfianza o desamor, era porque tu interior albergaba heridas que necesitaban ser sanadas a través de esas experiencias. Pero si en la actualidad comienzan a acercarse personas sinceras, generosas y con una visión espiritual más amplia, es porque tu alma ya se afinó en esa misma frecuencia. Es el reflejo de la madurez espiritual alcanzada y a la vez un recordatorio de que lo semejante atrae lo semejante, una enseñanza profundamente coherente con la ley del karma. Dime en los comentarios, ¿has sentido alguna de estas señales en tu vida? ¿Cuál de ellas crees que ya estás viviendo en este momento? Escribe la palabra clave, liberación, y te saludaré en el próximo video. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete ahora a Despertar Budista y activa la campanita para que juntos sigamos aprendiendo sobre karma, reencarnación y el despertar espiritual. Recuerda siempre esta frase budista: cuando tu alma entiende la lección, el karma deja de repetirse. Este fue un video de Despertar Budista.